Muy buenas a todos. Aplicamos ahora esto que acabamos de ver de las rectas, de las ecuaciones lineales, a una serie de problemas que vamos a ir resolviendo. Nos dicen aquí en el primero que Alicia salió de su casa a caminar a una velocidad de 5 km por hora y me piden que a qué distancia se hallará dentro de t horas. Significa t horas que no nos dan una hora en específico, sino que nos preguntan cómo sería esa fórmula de la ecuación en función del tiempo, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí lo que va a pasar en el eje de las X va a ser el tiempo, aquí tendremos que poner el tiempo, y que en el eje de las Y veremos cómo evoluciona esa distancia, ¿vale? Si vemos que la distancia es el eje de las Y, significa que si nuestra fórmula antes era igual a m por x más n, ¿de acuerdo? Pues ahora en lugar de la y, pues colocaremos la d, la distancia, ¿vale? La distancia que Alicia va a ir haciendo a medida que sale de su casa. Entonces nuestra distancia tiene que ser igual a un punto inicial del cual no nos dan ningún dato, es decir, parece que Alicia sale de su casa, por tanto podríamos tomar como el punto 0 su casa, ¿vale? Así que esta n sería 0, y luego me dicen que va a 5 km por hora. Si va a 5 km por hora, significa que en la primera hora andará 5 km, en la segunda hora andará 10, y siempre los datos irían multiplicados por 5, como podéis ver. Así que ese 5 es como si fuera la pendiente de nuestra recta, ¿vale? Esa pendiente de nuestra recta va a ser igual a 5, puesto que ese 5 va a ir multiplicando siempre a la x, al tiempo que va a ir transcurriendo. Es decir, nuestra fórmula sería, nuestra ecuación, sería que la distancia es igual a 5, la velocidad a la que va, multiplicada por el tiempo que transcurre. Así, por ejemplo, la distancia que recorrerá en la primera hora sería 5 por una hora, pues serían 5 kilómetros. La distancia que recorrería durante la segunda hora sería 5 por 2 horas, es decir, 10 kilómetros, lo cual tiene sentido. Si va a 5 kilómetros por hora y anda 2 horas, pues evidentemente llevará 10 kilómetros, ¿vale? Esa sería nuestra fórmula. Vamos a hacer ahora el segundo. Bueno, nuestro resultado sería este, ¿no? Este sería el resultado que habría que dar. Vamos a hacer ahora el segundo y nos dice que Jaime salió de paseo hace 2 horas y a una velocidad de 4 km por hora. De nuevo, esa velocidad, los 4 km por hora, lo podríamos considerar como nuestra m, nuestra pendiente, puesto que es el dato que va a ir multiplicando siempre a la distancia que ha recorrido. Perdón, al tiempo que ha recorrido. Entonces, si hacemos de nuevo una gráfica en la que tengamos por aquí las horas, el tiempo y aquí la distancia, pues volveremos a poner que la distancia es igual a 4 km por hora que va a ir recorriendo, multiplicado por la x, y ahora tenemos que tener en cuenta que hace 2 horas que salió. Si este es el tiempo igual a 0, significa que está saliendo hace 2 horas. Está saliendo cuando el tiempo tiene un valor de menos 2. Es decir, la x, el eje de las x, tiene un valor de menos 2. Así que sabemos que como nuestra ecuación punto pendiente tenía que ser como x menos x sub 0, esto debería ser la x cualquiera, la x general, menos la distancia, perdón, el tiempo que hace que salió, que sería menos 2. ¿De acuerdo? Siempre tendríamos que restar con el tiempo en el que ha partido, ¿vale? Así que esto sería x más 2, o mejor dicho, t más 2, ya que estamos hablando del tiempo. T más 2. Si lo entendemos directamente sin tener en cuenta la gráfica, diríamos que el tiempo que transcurre le tendremos que además sumar 2 horas, puesto que hace 2 horas que salió. Si tiene que salir dentro de 2 horas, lo que tendremos que hacer será esas 2 horas restarlas, ¿vale? Porque habrán pasado, por ejemplo, 8 horas, pero como saldrá dentro de 2 horas, quiere decir que solamente ha estado recorriendo 6, ¿vale? 6 horas durante el tiempo. Nos quedamos con esto y continuamos con el tercero. Nos dicen que Ricardo está en su pueblo a 40 kilómetros de nosotros. Esto se diferencia de los ejemplos que hemos hecho anteriormente en que ahora no salimos desde un punto inicial, sino que nos dice que Ricardo ya se encuentra a 40 kilómetros. Entonces, en nuestra gráfica del tiempo y la distancia, aquí ya partimos desde el punto 40. Es decir, en el tiempo igual a 0, ya Ricardo se encuentra a 40 kilómetros de nosotros, ¿vale? Y nos dice que sale hacia aquí en bicicleta a 15 kilómetros por hora. Si está en un pueblo, nosotros estamos aquí y viene hacia nosotros,
se viene acercando a 15 km por hora. Es decir, si al principio había una distancia, a medida que vaya pasando el tiempo, pues esa distancia se irá disminuyendo. Eso es importante diferenciarlo, puesto que ahora nuestra distancia será igual a la de la cual partimos, es decir, 40 kilómetros. La distancia original sería 40 kilómetros y hay que ir restándole todo el tiempo que va pasando a la velocidad que va Ricardo en dirección hacia nosotros, ¿de acuerdo? Como viene a 15 kilómetros por hora, pues de nuevo 15 en nuestra pendiente, sería 15 y multiplicada por el tiempo. ¿Vale? Esta sería ahora nuestra fórmula, ya que partimos de unos kilómetros que son 40 y a medida que se va avanzando el tiempo, esa distancia se va reduciendo. Por ejemplo, si el tiempo lo sustituimos por el 0, es decir, en el momento 0, Ricardo debería encontrarse a 40 kilómetros. Efectivamente, la distancia sería 40 menos 15 por 0, lo cual es 40, evidentemente, ¿no? Ya que esto se iría. A la hora de partir Ricardo, debería haber recorrido 15 kilómetros. Si estaba a 40 y ha recorrido 15 en dirección hacia nosotros, pues debería estar a 25 kilómetros. Es decir, la distancia sería 40 menos 15 por t, 15 por 1. Ahora sería, si ha pasado una hora, pues sería 15 por 1, lo cual da 25 kilómetros. ¿Vale? Esta sería nuestra fórmula o nuestra ecuación de este problema. Y vamos a terminar con el cuarto, diciéndonos que una peregrina se encuentra todavía a 50 kilómetros de Santiago, lo cual nos está diciendo que partimos desde un punto de vista exactamente igual al problema anterior. Si estamos a 50 kilómetros, pues estaríamos en el segundo inicial estaríamos aquí. Y luego prosigue el camino a las 8 de la mañana, ¿vale? A las 8 de la mañana a un ritmo de 6 kilómetros por hora. Si empieza a las 8 de la mañana, me dice que a qué distancia de su destino se encontrará a las t horas de ese día. Significa esto, si esto es el tiempo y esta es la distancia, a las t horas de ese día, significa que, por ejemplo, si me están preguntando por la hora de las 2 de la tarde, las 14 horas, tendremos que tener en cuenta que no ha salido a las 12 de la noche, lo vamos a escribir aquí. No ha salido a las 0000, sino que ha salido a las 8 de la mañana. Significa esto que si la hora por la que me están preguntando son las 14 horas, tendremos que tener en cuenta que lleva en marcha 14 menos 8. Las 2 de la tarde, que me están pidiendo, por ejemplo, menos las 8 de la mañana, que es la hora en la que ha salido. Es decir, en total el recorrido que hubiera hecho en ese momento hubiera sido de 6, ¿vale? De 6 horas. Llevarían dando 6 horas. Por tanto, eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de calcular ese tiempo, ¿vale? Nuestro tiempo, sabemos que va a tener que ser el tiempo menos las 8 de la mañana a las que ha salido. Luego sabemos que va a una velocidad de 6 km por hora. Por tanto, la pendiente ya sabemos que vale 6. Sabemos también que ha partido a 50 kilómetros, es decir, tendremos que colocar aquí un 50. Y también sabemos que si le quedan 50 kilómetros, a medida que vayan pasando las horas, esa distancia se irá disminuyendo. Por tanto, aquí en lugar de un más, debería haber también un menos. Y la distancia, su ecuación general sería esta. El tiempo que haya transcurrido menos las 8 horas de la mañana que ha salido, multiplicado todo por 6, que es la velocidad a la que va. También tendremos que tener en cuenta que el signo debe ser negativo, puesto que estamos acortando esa distancia. Y por supuesto también tendremos que poner al principio esa distancia a la que hemos partido, ¿vale? Esto sería un poco el cómo aplicar en una serie de problemas la ecuación de la recta lineal, ¿de acuerdo? La ecuación lineal de una recta para poder saber, pues, tiempo, distancia o lo que nos pidan, ¿vale? Esta sería la forma de intentar sacar esas ecuaciones. Y ya con esto nos vemos en el siguiente vídeo.